Dios las bendiga, hermanas y amigas que hoy están con nosotros en nuestro culto o nuestra célula de damas. Gracias a todas ustedes por estar conectadas desde cualquier parte del mundo que hoy están con nosotros. Les agradecemos el tiempo que han tomado. Muchas gracias, hermana Leticia y las hermanas que han estado aquí pendientes de este servicio. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Sé que ya han orado por ella. Vamos a permitir que Dios hable a nuestros corazones de una manera profunda y para ello, pues el tema que nos corresponde hoy estudiar o del que vamos a hablar por unos cuantos minutos es este que están viendo allí en sus pantallas. Mujer, defiende tu identidad, impacta a otras. Mujer, defiende tu identidad, impacta a otras. Para esto quisiera que leyéramos en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, verso 9 al 10, que dice lo siguiente. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este verso bíblico que acabamos de denotar nos lleva a ese lugar de la identidad. Pablo, al escribir estos textos bíblicos, no solamente habla de una manera cristiana de vestir, esa es la parte superficial del texto, ni de una mujer que se comporta bien en el verso 10 que habla de las acciones de esta mujer, sino que está tratando de marcar una identidad en la mujer cristiana de su época. Podríamos decir de esta manera que esta fracción del versículo nos está dando una reseña histórica. Está tratando de decirnos Pablo que hay algunas mujeres no cristianas de su época que poseen ciertas distinciones. Podríamos decir, disculpe la redundancia, que tienen una identidad bien marcada. Podríamos hoy reconstruir, estando nosotros en el siglo XXI y devolviéndonos al siglo primero, segundo, cuando escribió Pablo estos versos, y sin duda alguna, cualquier persona que quisiera reconstruir la historia de Pablo estaría 100% de acuerdo que en este tiempo las mujeres poseían ciertas características que las identificaban. Sus ropas eran costosas, usaban prendas de oro, joyas y peinados ostentosos, lo cual las identificaba como mujeres de su era. Así que Pablo ahora toma esto y está tratando de tratar de poner unas características indispensables para la identidad de la nueva cultura en Cristo, tratando de marcar o establecer un parámetro donde se podría identificar claramente entre una mujer que no pertenecía al clan de Cristo, al Evangelio, y una mujer que era del mundo. Gloria a Dios por ello. Identidad es importante, la identidad está marcada en nuestra vida de muchas maneras. Quisiera poner un ejemplo sencillo con relación a la identidad, cosas que nos identifican, nos hacen propios. Algunas personas han tenido que usar frenillos en sus dientes para mejorar la presentación de su dentadura. Han tenido que ir al ortodoncista y le han instalado en sus dientes unos frenillos. Antes de que ellos tuvieran sus frenillos se reían normalmente, pero el día que le ponen los frenillos el primer mes, aquella persona que no estaba acostumbrada a poseer eso en su boca, no quiere reírse, no quiere abrir su boca de cierta manera, debido a que él siente que lo que tiene en su boca no es parte de su identidad, es algo que le han puesto
aunque es a favor de él, pero él siente que no es parte de él. Cuando pasan 1 o 2 años, porque estos tratamientos toman 1 o 2 años, la persona después de 2, 3, 8 meses comienza a tener apropiación de lo que le han puesto en su boca. Ya no es aquella persona tímida, ahora se ríe, ha tomado identidad, ha tomado esos frenillos como parte de sí mismo. Nótese que cuando llega el tiempo de remover estos frenillos, aunque sus dientes ya están en el punto exacto donde deberían estar, ese primer día que le remueven los frenillos y se mira en el espejo, siente que sus dientes son inmensos, parece que no fueran parte de él. Otra vez la identidad de aquella persona está siendo afectada por algo. Pablo está diciendo, de ahora en adelante, mujer que has venido del mundo, vas a tener que tomar ciertas características que al principio probablemente no te van a cuadrar muy bien porque no estás acostumbrada. Vas a pensar que te están robando tu identidad, pero Pablo dice, no, sigue siendo la misma. Ahora vas a tener características que te van a identificar como hija de Dios. Pablo deseaba que las mujeres de Dios se alejaran de este tipo de comportamiento, de manera de vestir y se integraran a una nueva identidad cristiana. Sí, por cierto, hoy estamos en un mundo que desea borrar todo tipo de identidad, tanto social, psicológica, personal, por todas áreas, más aún en el área religiosa. El mundo quiere borrar todo lo que tenga que ver con identidad grupal. Quiere la ciencia y la sociología y la psicología de hoy en día están enfocados en querer que cada persona tenga su identidad propia. Están robándole al ser humano el derecho de ser parte social de un grupo. Nosotros como hijos de Dios no podemos absorber ese tipo de pensamiento. Hermano, nosotros seguimos siendo una familia, seremos la familia de Dios por siempre. No podemos dejar que esos pensamientos entren a nuestras vidas y traten de cambiar el pensamiento divino. Luchamos todos los días contra cosas que nos quieren poner en nuestra cabeza. El mundo quiere borrar todo tipo de marca que haga diferente a un ser humano, todo tipo de marca que genere una identidad sana. Usted lo puede ver en cualquier estrato social, cualquier cosa que sea sana moralmente está siendo borrada. La mentalidad humana moderna está en contra de todo lo que sea justo, ético, puro, modesto, decoroso, limpio, sano, santo. Quieren borrar. Pablo se enfrentó a ello y por eso generó, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, este verso tan importante donde se genera una identidad nueva dentro de la época de Pablo y que ahora en el siglo XXI debe seguir siendo parte de nosotros. Aleluya. Todo el mundo, todo lo que tenga valores cristianos para el mundo, todo lo que tenga que ver con pensamientos dignos de honra, van a querer ser derrotados o demolidos o borrados de nuestra mente. Todo lo que tenga valores cristianos para el pensamiento mayoritario del mundo hoy es catalogado malo. Puedes ver eso en todas las escenas de la sociedad y en los niveles sociales. Y no por ello nosotros podemos dejar a un lado nuestra identidad. El mundo va a cambiar, sus pensamientos cambiarán, sus maneras de actuar cambiarán, pero la iglesia debe permanecer firme. No podemos perder nuestra identidad. Por esa razón, hermanas, recordemos hoy primero que usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo no somos de este mundo. Segundo, que tu identidad es marcada por lo que Dios desea de ti
ti, tu santificación, no por lo que el mundo y sus deseos y sus pasiones. Pablo lo notó y enseguida tomó acción y generó estos versículos. Tercero, todos nosotros somos su novia, por lo tanto, a quien debemos amar y complacer es a nuestro amado, a Jesús, no al mundo, ni sus deseos, ni sus corrientes, ni sus pasiones, sino a nuestro amado, al Señor Jesucristo. Sí, debemos amar a Dios y con ello nos llevará Pablo a este recorrido que él lo llama decoro, pudor y modestia. Si amamos a Dios, esto va a ser parte de nuestra identidad como cristianos. No solamente o sencillamente el decir soy hijo de Dios y fui bautizado y he recibido el Espíritu Santo. Eso es parte de nuestra salvación, pero la identidad como hijos de Dios no puede ser borrada. Debemos conservar mi identidad como cristiana, como hija de Dios, debe ser influenciada solo por su palabra, pues somos su pueblo, sus hijos, sus especial tesoros, somos su esposa. Por esa razón, hermana que hoy me escucha, debemos volver a aferrarnos a la palabra de nuestro Dios. Sí, van a haber interpretaciones, sí, van a haber maneras de pensar, sí, van a haber hombres de Dios que van a decir esto o aquello, pero al fin de cuentas nuestra base debe estar centrada en lo que la palabra de Dios nos indica. Pablo es directo, radical y sincero en lo que dice, y por ello, aunque pasen generaciones, la palabra de Dios sigue allí resguardada. Debemos retroceder si es que nuestra vida se está desviando. Tenemos que retroceder a la Escritura para volver a encontrar nuestra identidad. La definición de identidad está muy ligada con todo aquello a lo que yo me identifico, a lo que me agrada, a lo que me gusta. Todas esas cosas que yo deseo comienzan a marcar una identidad en mi vida. Pablo vio en eso en las mujeres de su época y dijo, es necesario, mujer de Dios, que comiences a identificarte con lo modesto, que comiences a identificarte con todo aquello que tiene pudor. Es necesario que te identifiques con todo aquello que es decoroso. Cada vez que nosotros nos enfocamos en algo y nos gusta, nos comenzamos a identificar con eso. Si en mí no hay deseo de identificarme con algo, que es lo que el mundo hoy quiere enviarle a nuestros hijos, a la nueva generación y aún a las hermanas y hermanos de hoy en día, no te identifiques con algo, pues si tú no te identificas, comienzas a ser un ser neutro, una mujer neutra, y cuando llegas a ese momento de neutralidad, te das cuenta que ya no te identificas con nadie, ya no eres parte social de A, parte social de B, de C, ahora eres un ente flotante en la sociedad buscando derechos que no se te han sido otorgados. Por eso es importantísimo, hermanos y hermanas que hoy me escuchan, que nuestra identidad esté ligada en lo que nos agrada de la palabra de Dios. Cuando decimos que poseemos identidad, primero tuvimos que haber identificado o habernos identificado con algo. Yo no digo que tengo identidad si no me he identificado con algo o con alguien. La identidad está conectada con algo a lo que yo me aferro o me agrada, que me gusta, que siento placer al hacerlo, que me deleito en lo que hago. Por esa razón me identifico con ello. El salmista fue muy correcto al decir estas palabras: me regocijaré en
tus estatutos. Gloria a Dios si hoy pudiéramos decir esto nosotros mismos. Hoy en el siglo XXI, en medio de una sociedad corrupta, corrompida, con moral muy deteriorada, yo aún me sigo regocijando en lo que la palabra de Dios me dice, en sus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. No nos podemos desviar. Todos los estatutos nos hacen tener identidad. Todos los estatutos que Dios ha puesto en su palabra permitirán que mi vida comience a tener una forma específica, una identidad. Yo escuché por allí esta semana algún pastor que decía, yo quiero que esta iglesia tenga identidad propia, que no se parezca a ninguna, que no se parezca a aquella, que cada uno de nosotros tengamos esa característica, que cuando nos vean en la calle sepan que somos la iglesia tal y que tenga esta identidad y esto y aquello y lo otro, y gracias a Dios por esos pensamientos. Pero déjame decirte algo, nuestra identidad debe estar sentada en los estatutos de Dios. Los pensamientos de los hombres van a cambiar, la manera de orientar a un pueblo, la manera de un hombre orientar a un pueblo en determinado momento, en determinada época, cambiará su manera de ver las cosas, cambiará, probablemente lo llamará modernismo o quizás lo llamará adecuación a la época en la que vivimos, pero quiero decirte algo, hoy, esta tarde, si algo tenemos que tener seguro es nuestra identidad como hijos de Dios. Nuestra identidad debe estar sentada en los estatutos de nuestro Señor Jesucristo. En el caso moderno de nuestra iglesia, nuestro deleite está en todo lo que es modesto. Nuestro gozo debe estar sentado en todo lo que es decoroso. Nuestro placer espiritual debe demostrarse en todo lo que posea pudor. Esa es nuestra base bíblica para hoy. No podemos modernizar la escritura. Como funcionó con los apóstoles, funciona también hoy con nosotros, ya que no es una palabra generada por un ser humano, es la palabra de Dios que descendió a esta tierra y en ese momento la palabra de Dios se hace eterna. Ella no cambia. Claramente Pablo en 2 de Timoteo 2:9 al 10 está tratando de construir la identidad de una mujer con características piadosas tanto internamente como externamente, internamente como externamente. Una mujer que puede ser identificada tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Es aquella mujer la que Pablo está tratando de construir. Diríamos hoy, gloria a Dios por las palabras de Pablo, porque son muy certeras. Necesitaba tener una distinción el cuerpo de Cristo frente a todo el resto del mundo, y Pablo genera esa distinción en ese momento. Es una mujer que refleja dos caras, la espiritual, la interna, lo incorpóreo, lo que está dentro de ella, su esencia, y otra cara, su atuendo, su pudor, su decoro, lo que el mundo va a ver de ella. Gloria a Dios, gloria a Dios. El cielo y la tierra pasará, todo lo que vemos dejará de existir, pero mientras estemos en este mundo, alguien tiene que demostrar que hay Dios en nosotros, que hay santidad, que hay separación.
Por eso Pablo no se equivoca cuando escribe estos hermosos versos. Asimismo que las mujeres se atavíen, se vistan de ropas decorosas, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. ¿Por qué Pablo resalta las buenas obras en este momento? Porque él está hablándonos de ese vestuario que tenemos que poseer cuando seamos transfigurados, porque esto que estamos demostrando, el primer verso, el verso 9, es lo que le demostramos al mundo hoy mientras estamos aquí en este planeta, pero el verso 10 es aquel vestido interno, el que debemos tener 24 horas, el que vamos a lucir cuando Dios nos levante en las nubes. Este vestido, aquello del pelo, aquello de la blusa, todo eso se va a quedar aquí. Es algo que tenemos que usar aquí para demostrar al mundo nuestra identidad. Pero hay uno que está dentro de nosotros, que es el eterno, el espiritual, las obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La identidad de un cristiano debe ser construida y debe ser basada en la Biblia. No podemos dejar la Biblia a un lado. ¿Por qué tenemos que proceder o devolvernos a la Biblia? Porque la palabra de Dios no va a cambiar, no va a variar. Yo estoy muy en contra de aquellas personas que dicen debemos actualizar lo que la palabra de Dios nos enseña. No podemos seguir viviendo en la época de piedra, pero es que ¿quién dijo que nuestro Dios no había pensado en todo el futuro desde que Él escribió la palabra de Dios? Él estaba pensando en el ayer, estaba pensando en el hoy y estaba pensando en el mañana. Por eso la Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Cambiemos esto, la identidad de Jesucristo no va a cambiar, es la misma de ayer, es la misma de hoy y será la misma de mañana. Así que no podemos tomar la escritura y tratar de ubicarla en nuestra época. Hermanos, lo que nosotros tenemos en nuestra mano no es un libro anticuado, es una palabra divina que vive y permanece. Escuche eso, permanece para siempre, así como nuestro Dios. Nuestra identidad de igual manera, cuando Dios estableció los parámetros para esta generación, debemos tomarlos y sujetarnos a ellos, gústenos o no nos guste. Por lo tanto, yo no cambio. Si nuestra identidad es permanente, si nuestro Dios es el mismo, si su palabra es la misma, por lo tanto yo no cambio, no varío, no me adecuo, no diluyo mis valores ni diluyo la palabra de Dios. Siempre seré el mismo. Hermanos, el mundo no es el mismo. Las generaciones han cambiado. El pensamiento social cambiará dependiendo cada liderazgo, pero la palabra de Dios y la identidad que Dios espera de su novia debe ser la misma, no debe variar, no debo yo adecuarme a lo que la gente piensa, debo defender lo que creo, lo que me hace cristiano lo debo defender, no lo debo dejar, no debo dejar que el mundo me separe de mi identidad como hijo de Dios o como hija de Dios en este caso. Necesitamos mujeres de Dios que se paren
en la línea de santidad y hagan una diferencia de identidad, una diferencia que diga yo soy de Él. Mientras estoy en este mundo, ustedes verán estas características piadosas, morales, decorosas, de pudor, pero mi santidad está alineada con Dios, pertenezco a Él y defiendo los valores bíblicos. La Biblia nos dice que en nuestras manos está el preparar nuestras vidas para su venida. Para ello debemos identificar las características que Dios estableció para su novia. ¿Qué es lo que su novia usará? ¿Cómo Él ve a su novia? ¿Qué características Dios está esperando de ti, mujer de Dios? ¿Dónde vemos esto? En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Vamos a llegar vestidos de novia. Hay unas características de ese vestuario y su esposa se ha preparado. ¿Dónde nos tenemos que preparar? En el cielo, de ninguna manera, hermanos y hermanas. Nos preparamos aquí en la tierra. Cuando hablamos de preparación de una novia, ustedes bien lo saben, mujeres de Dios, ese momento tan especial cuando usted estaba buscando ese vestido de novia y estaba preparándose aquí y cuando usted salió todo el mundo la vio con ese vestido. Ojalá y su vestido de novia haya sido decoroso, con pudor, con modestia, representando al Señor, no comparando su vestuario con el mundo, sino representando a Dios, preparándose para la venida del Señor. Así que nuestra preparación no es allá en el cielo, nuestra preparación es aquí, mientras estamos en la tierra. La gente tiene que ver en ti que andas con un vestido decoroso, de gloria, de esposa de ministro, de esposa del Rey de Reyes. Prepara tu vestidura. Prepáralo aquí. Y a ella se le ha concedido, usted dirá, pastor, por eso es lo que usted está inventando. Mire las características, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero ¿cuál es el significado de ello? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pablo está colocando dos parámetros en la identidad del pueblo de Dios y de la mujer cristiana. Está poniendo la primera identidad, que es la parte exterior, la modestia, el pudor, el carácter del vestuario que tú vas a usar, pero en el verso 10 resalta ese vestido celestial, que sean aquellas mujeres que profesan piedad. Debemos prepararnos aquí, sí, debemos vestirnos de lino fino, debemos vestirnos de lino resplandeciente, obrar de la mejor manera posible. Esas características nos llevan a una identidad interna llena de acciones santas y justas. Es lo que evoca el capítulo 19 de Apocalipsis, algo interno, no algo externo. ¿Por qué no se habla de lo externo en el libro de Apocalipsis en ese específico momento? Porque todos los que vamos a estar en las bodas del Cordero ya hemos dejado nuestro cuerpo, ahora estamos en el espíritu, por consecuencia el vestido debe ser espiritual. Nosotros que ahora estamos todavía bajo este dominio del mundo y de la carne, sujetados a nuestra carne, debemos demostrar la primera parte de segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 9, cuando nos habla del vestuario externo. Volviendo al capítulo 19, nos genera algo, un vestuario interno. Por supuesto que tu vestimenta te puede otorgar identidad.
Puedes vestirte con modestia, puedes vestirte con decoro, puedes vestirte con decoro, con pudor, pero si eso no tiene interrelacionado o interconectado las acciones justas, tu vestido se va a quedar corto para la venida del Señor. Tanto el uno como el otro tienen un valor igual, están en el mismo nivel, tanto el decoro, el pudor y la modestia, como ese vestido interno, ese vestido de justicia y de santidad que está dentro de nosotros, deben estar unidos entre sí. Esa unión entre lo externo y lo interno genera algo que hoy llamo yo la identidad de un cristiano o de una cristiana, la identidad de una hija de Dios, la identidad de aquella mujer que dice, sí, me uno a los parámetros que Dios ha establecido para mí. Sé que a medida que yo vaya conociendo la palabra de Dios, voy a ir navegando en él y voy a ir entendiendo que Él no solamente va a trabajar en mi interior, sino que Él también va a trabajar en mi exterior. Él no solamente me va a hacer una nueva criatura internamente, sino que va a demostrar en mi exterior que yo pertenezco a Él. Esta identidad bíblica está compuesta de esos dos parámetros. La identidad del mundo, hoy yo no vine a hablar de ellos, se puede buscar y va a quedar más perdido que cuando empezó, pero la identidad bíblica tiene estos dos parámetros, hermana que me está escuchando, y debemos protegerlos, debemos aferrarnos a ellos. El parámetro externo, mientras yo soy en esta tierra el embajador del Dios celestial, mientras en esta tierra yo represento al Dios de los cielos, entonces mi empaque exterior demuestra ese honor, ese privilegio de poder servirle a Dios, pero al mismo tiempo mi empaque interior, mi carácter, el amor, mi compasión, mis acciones justas representan el dominio de Dios sobre mi vida y me ayudan a extender el reino de Dios. Nótese esto allí en la pantalla. La identidad en su definición base implica que siempre vas a ser la misma. Una persona que no posee identidad, hoy es amarillo, mañana es verde, pasado mañana es rojo y al fin y al cabo tú no sabes quién es, pero una persona que posee identidad es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Hermano, dele un aplauso, hermana, dele un aplauso a Dios. Creo que Dios nos está hablando hoy a nuestros corazones de una manera muy sencilla, muy clara, muy directa. Judas enfatiza, ya para terminar, que el vestuario es contaminado por la manera en que tú actúas o en la manera en que tú vives. Así que no te aferres mucho, por favor, no te aferres tanto a la blusa, a la falda. Ya te dije que son dos partes que deben estar integradas, pero si una de ellas está haciendo falta, la otra es afectada. Por fuera puedes estar muy bien, pero si por dentro no estás bien, el exterior va a ser afectado. Si por dentro estás bien y por fuera no lo demuestras, la gente va a ver y va a ser afectado el evangelio. Judas ve esa relación inmediata y comienza a hablar de aquellos hombres impíos que torcieron todas las escrituras por su sensualidad, por sus deseos personales, por su carácter personal, por el espíritu humano, que esa palabra es muy fuerte en el ámbito del lenguaje griego. Esa sensualidad habla de nuestra naturaleza
animal, el no tener ese contacto con Dios, el habernos separado de lo divino nos hace igual que un animal, según esta palabra. Es una palabra bien fuerte, pero Judas la usa y dice, quiero que noten algo, aquellos que se han desviado, aquellos que se han alejado, han ido tras su sensualidad y sus vestuarios han sido afectados. Si nos alejamos de la identidad de Dios, si nos alejamos del carácter de Dios, si hoy te alejas de la santidad de Dios, si desviamos las enseñanzas bíblicas, si trastornamos el significado pleno de la palabra de Dios para moverlo a nuestro favor, si implementamos conclusiones propias dejando a un lado lo que Dios ha concluido para nosotros, si definimos nuestra identidad acorde a lo que creemos que está bien según nuestro concepto del mundo, si comparamos nuestra moral con la del mundo, dejando a un lado la escritura y en base a ello creamos nuestra identidad, entonces aparece lo que Judas estaba hablando, una vestidura contaminada. Quiero que abra su Biblia y lo vea conmigo aquí en la pantalla, por favor. Judas 1, 16, 18 al 19 y verso 23. Estos son murmuradores, querellosos, se quejan de todo, que andan según sus propios deseos. Es lo que acabo de decirles hace unos segundos atrás. Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provechos de ellas. Los que os decían en los postreros tiempos habían burladores que andarán. Estos que acabamos de leer en el verso 16 son aquellos burladores que andarán según sus malvados deseos. Hermano, por favor, hermana, que hoy me está escuchando, si usted está tomando ciertas características y las está tomando como si fueran parte de Dios y en realidad son sus propios deseos, por favor, tenga mucho cuidado. Es hora de proteger lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Estos son los que causan divisiones. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y ya hoy en día vemos esto muy seguidamente. Generan divisiones los sensuales que no tienen el Espíritu de Dios. Este Espíritu que aparece allí es el Espíritu de Dios, sino que dentro de ellos hay un mover carnal que pica en su interior, que dice, no, yo no quiero esto, yo no siento esto, ¿para qué aquello? ¿Para qué me quito esto? ¿Para qué aquí? ¿Para qué acá? Y comienza a sacar pretextos según sus malvados deseos, según su sensualidad, su deseo carnal, deseo de querer mostrar, deseo de querer lucir, deseo de querer ser la mejor, deseo de querer ser la más bella, deseo de aquí, deseo de allá, quererse ver la más que tiene el cuerpo más escultural en la iglesia, deseo de ver que pagó por la cirugía plástica, deseo de mostrar aquello y lo otro, algo que Dios no nos ha mandado a hacer. Dios nos mandó a ser templo del Espíritu Santo de Dios, por lo cual mi vestimenta, mis deseos, mis intenciones, todo lo que yo veo lo debo enfocar no en el deseo sensual, natural, sino en el deseo que proviene de lo alto, el deseo celestial. Gloria a Dios. Verso 23, aquí es donde va. A otros salvar, arrebatándolos del fuego, de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué es lo que contaminó la ropa? El pudor, la modestia, toda la sensualidad que había en el interior. Todo lo que no tenía que ver con Dios contaminó aquello que por fuera se veía bien.
Es importante, hermano y hermana que hoy me está escuchando, que sepamos nosotros desligarnos de todo deseo de la carne y unirnos al deseo celestial. Yo creo que lo que Dios dice aplica y aplica en todos los mandatos. Todo lo que Él dijo debemos aplicarlo como mandatos de Dios. Yo vivo acorde a sus estamentos. Yo aplico lo que Él me ha dicho que debo de aplicar en mi vida. Debo tener identidad interna y debo tener identidad externa. Creo que debo ser santo internamente como debo ser santo externamente o por fuera. Hermanas que hoy me están escuchando, es hora de proteger lo que Dios ha establecido en su palabra que hagamos. Segunda de Timoteo 2 no tiene escapatoria. Debemos pasar por esos versos para impactar a otras con nuestra identidad. Nosotras primero tendremos que haber sido impactadas con la identidad de Dios. Yo no puedo impactar a otras si Dios todavía no ha impactado mi vida por completo. Para impactar a otras con nuestra identidad, según Pablo, tendremos que haber nacido del Espíritu, haber aprendido a andar en el Espíritu y haber muerto a los deseos de la carne. Así lo dice Pablo en Romanos 6. Quiero que miren algunos versos que voy a leer, solo algunas partes de él. Así también nosotros andemos en vida nueva, a fin de que llevemos frutos para Dios. Mas vosotros o vosotras en este caso no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotras. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan. Disculpe si algunas cosas de las que dije le ha afectado, pero aquí está bien claramente dicho, los que no andan conforme o adecuados o ceñidos o moldeados según la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude, hermanas y hermanos que van a escuchar este sermón, que Dios nos ayude a poseer una identidad firme, estable y segura, a protegerla, a guardarla, a saber siempre que yo soy el cuerpo de Cristo, yo soy la morada de Cristo ahora, yo soy ese templo. Por tanto, el Espíritu de Dios mora en mí y cuando mora en mí, tanto internamente como externamente, debo demostrar que hay un ser superior que domina mi carne y lleva mi carne a la obediencia, a la sujeción, a la obediencia a su palabra. Que Dios las bendiga esta tarde y espero que la palabra de Dios haga un resultado extraordinario en todas ustedes. Voy a hacer una oración para cerrar este sermón. Si ustedes me acompañan, todas las hermanas que están ahí, hermana Leticia, hermana Reina, hermana Lina, hermana Teresa, hermana Gloria, cada una de ustedes que están allí y las hermanas que nos visitan muy cordialmente de otros países del mundo, por favor, si esta tarde inclina su rostro y puede orar conmigo, Señor. Esta tarde, Señor, te pido que obres de manera extraordinaria en nuestra identidad, Señor. Podemos
sentir que tú quieres tratar en nosotros. Ayúdanos a identificarnos con lo que tú quieres que nos identifiquemos. No permitas que nuestros ojos, nuestra mente y nuestro razonamiento se desvíe de lo que tú has dejado para nosotros. Enséñanos, o mejor dicho, Señor, haznos entender hoy que tu palabra nunca cambia, que tus estamentos nunca cambian, que tus dichos serán los mismos hoy, mañana y siempre. Por consecuencia, mi identidad será la misma pese al transcurso del tiempo. Ayúdanos a ser los mismos hoy, ayer, mañana y siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Que Dios las bendiga a todas ustedes. La paz de Cristo.